I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Hoy los invito a un tema que yo titulé La banalidad de los lazos sociales. Hoy. Ya lazo social es un significante fuerte que fue utilizado y necesitaría más de un programa para desarrollarlo, pero de alguna manera advierte sobre un cambio fuerte de la subjetividad de nuestra raza humana y cómo se relaciona a partir de este cambio uno con otro en distintas instituciones, empezando por la familiar. Lo que impacta en esta oportunidad y es lo que me hace abrir el tema para el que invité en un primer tema, a mí me merece mucho respeto realmente qué dice la Iglesia sobre este tema, cómo responde el Papa Francisco desde el Vaticano, la Iglesia en Salta, en el mundo, pero no descarto, por supuesto, que cada cual tiene un punto de vista sobre esto que yo titulé La banalidad del lazo social, cuando uno advierte una indiferencia generalizada en relación al desamparo de los más frágiles, como los niños, como los ancianos, o situaciones que podrían no estar tan teñidas de violencia y podrían evitarse sin conflictos. Otra cuestión a tener en cuenta es la corrupción generalizada, no como causa, sino como efecto de algo que ya ocurrió. A nadie se le escapa que hoy el enriquecimiento ilícito es moneda corriente y no tiene límites. Solamente me detengo para recordar esa frase de la encíclica Laudato, cuando él dice la encíclica en relación ¿para qué viene el hombre al mundo? Digo que no es una buena manera de estar en el mundo siendo corrupto, ilegítimo y desmedido cuando hay quienes no tienen ni siquiera pan para comer y agua para beber. Estas cuestiones incomprensibles me hacen pensar que hay algo que ha cambiado en este mundo y yo lo tomo desde la práctica clínica, donde lo que se ve básicamente y nos conmueve es el aumento de las adicciones de todo tipo y la depresión. Dejó de estar presente la histeria con sus síntomas, a donde uno estaba hasta más preparado para poder abordar el síntoma con sus dos caras, la de la satisfacción y la del pedido de ayuda. Hoy ni siquiera podemos abordarlo de esa manera porque no siempre ni siquiera hay un pedido de ayuda en relación a lo que le está pasando a la humanidad. Bien. Este y otros temas serán los que abordaremos después del corte con nuestros auspiciantes. El aire es nuestro. El aire es nuestro.
Y ahora sí, con nuestra invitada, ¿cómo le va? Rosa Saca, la primera valiente que viene representando, iba a compartir esta mesa con el padre Julio Méndez, que se escapó a dar clase, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, a mí no me gusta decir que vengo en representación de la iglesia, en representación de... Pero bueno, una ciudadana que... Sí, soy una persona también preocupada por las mismas temáticas que vos planteás, ¿no? Y una temática que, por supuesto, no puede ser, digamos, vista a fondo en un programa, pero sí quizás hayan algunos elementos con los cuales podamos coincidir o no, que nos llamen la atención y frente a los cuales podamos plantearnos algunos atisbos de solución o inicios de solución, a ver qué podemos hacer cada uno, ¿no? La banalidad de los lazos sociales, claro, y me hacía pensar, digo, ¿qué decimos cuando decimos banalidad, no? Decimos lo vano, lo que se disuelve, lo que no sostiene. Lo líquido, me hace pensar en lo que Bauman habla tanto y que muchos autores después lo retoman para seguir estudiando, que es el tema de la cultura del amor líquido. Es decir, un amor sin consistencia, unas relaciones interpersonales sin consistencia, por eso le llama líquido. Si nosotros tiramos esta copa, el agua se desparrama, es líquida, y después no podremos juntarla, podremos juntar solo una parte, pero la copa la podemos recuperar entera porque es sólida, ¿no? Entonces, él explica cómo las relaciones en nuestra época son así, son relaciones como líquidas, sin consistencia, sin perdurabilidad en el tiempo, son relaciones que quizás no comprometen la vida, comprometen el instante, el momento, una relación fugaz, pero no una relación que sea capaz de perdurar en el tiempo, de comprometerse en función del otro, de sacrificarse. Es como que esta palabra hoy no se usa, es como que está fuera de nuestro diccionario. Sacrificarse por un ideal, por una persona, por la sociedad, por la familia, ¿no? Es como que... ¿Por qué? Porque es una sociedad que no tiene abnegación, no se niega a sí misma en función de los demás. Al contrario, lo que busca es que quizás todos los demás estén en función de sí mismos, ¿no? Digo que en esta conversación, la sugerencia de esta encíclica de abril del año 2016, Amoris Laetitis, ¿sí? Amoris Laetitia. Leticia, que es una palabra latina, ¿verdad? Sí, es en latín. Sí, los documentos llevan las dos primeras palabras del documento en latín dan el nombre al documento, en general en latín, ¿no? Excepto, por ejemplo, laudato si es una palabra italiana, pero son las dos primeras palabras del documento que le dan nombre. No son palabras inocentes, no. Son absolutamente contundentes cuando uno empieza a abrir la encíclica en relación a un problema que tiene el mundo actual, que es la banalidad del lazo, en donde el amor es resignificado y puesto a consideración con una bibliografía importante, donde creo que la Iglesia mantuvo siempre la concepción de un amor distinto, que no le viene nada mal al mundo. Volver a retomar Corintios, como seguramente lo harán ustedes, son muy fáciles de leer las encíclicas, pero... Esta sobre todo, me parece, y me tomo el atrevimiento de recomendarla, Amoris Laetitia, ¿qué quiere decir? La alegría del amor. Y ahí está expresado verdaderamente con un lenguaje muy sencillo, muy coloquial. Yo diría que ya sabemos que el Papa Francisco tiene un lenguaje muy directo, muy coloquial, muy de tú a tú, ¿no? Y muy de la experiencia cotidiana, rutinaria de nuestras vidas. Y en esta exhortación apostólica, no es una encíclica, es una exhortación, él exhorta verdaderamente a volver al amor humano, a volver al verdadero amor, a las verdaderas relaciones, ¿no? Cuando uno la toma
Yo no la estudié profundamente todavía porque hay que leerla varias veces. Parece simple, pero es absolutamente profunda. Sí. No hay que olvidarse que viene después de una encíclica, que es Laudato, en donde él denuncia, el Vaticano denuncia la ruptura del planeta, el vacío existencial, la autodestrucción de la raza, tanto como estamos en este momento, quienes ejercemos esta profesión, denunciando que hay un sufrimiento nunca visto, desde la adicción y este empuje a la adicción, donde el niño queda pegado y hay hasta una serie de dichos, desde el niño cibernético hasta el niño enchufado, que son maneras de referirse a este chico que se pega. Pero ¿por qué el niño se pega a los objetos de la técnica? Porque seguramente quien tendría que estar a su lado no está como debería estar. ¿Y dónde está? Creyendo en un amor que no existe o en un tipo de satisfacción, entre comillas, o que en no es un de las trabajo, mejores. o en un trabajo que quizás lo absorbe de tal forma que lo deja ausente el hogar de papá y mamá. Entonces muchas veces no se pone, no se hace una escala de valores, y entonces más de una vez encontramos papás que trabajan mañana, tarde y noche para darle a los chicos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Eso es lo que no sabemos pararnos y plantearnos. ¿Qué es lo mejor para los hijos? ¿Quién define qué es lo mejor para los hijos? es- Ahí estamos, me parece, en problemas, porque lo mejor para los hijos no es lo que nos muestra la televisión como lo mejor para los hijos. Sin embargo, lamentablemente, y si uno toma la televisión argentina se da cuenta que se vende una felicidad ficticia que no tiene nada que ver con lo mejor para llenar el vacío existencial que tiene cualquier ser humano. O sea, lo mejor para los hijos no viene por la vía solamente de tener lo último de lo nuevo, que ni siquiera llegan a entender cómo se utiliza. Se disfruta de lo nuevo que ya llega y no se sabe usar el objeto del que se está desprendiendo. O sea que exactamente. es tan loca la felicidad esta del consumo. Ya hace unos años atrás el Papa Juan Pablo hablaba de niños huérfanos, pero teniendo sus padres vivos. Hijos huérfanos de padres vivos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con esas realidades en la familia. Los chicos, como vos decís, enchufados, cibernéticos, con distintos tipos de adicciones, los chicos con fobias, chicos, 6, 7, 8 años con estrés, con gastritis, con problemas psicosomáticos que muestran que hay algo que no está funcionando. Son signos de alarma que no podemos simplemente decir, bueno, yo le doy una pastilla y se acaba y se cura. Bueno, de hecho, no se acaba con las pastillas y muchos colegas nuestros han advertido, entre ellos Marilyn Bruce, Jorge Alemán, Gustavo de Sal, tienen las estadísticas de los países que no curan con pastillas, en donde aparece Holanda que no logra resolver el tema del fracaso escolar, siendo un país de Europa que tiene resueltas muchas dificultades económicas. La pastilla alivia pero no cura en sí misma, hay que cambiar la relación con el mundo y con la vida. Y ahí me parece muy oportuno lo que advierte precisamente esta encíclica, en donde encontré la resignificación no solamente del amor, sino del cuerpo y sus necesidades y sus formas de encuentro en el amor. Algo que yo no hubiera calculado que puede el Vaticano abordar, como por ejemplo el eros del cuerpo en el marco simbólico del amor. Algo absolutamente valiente. El tema del eros ya lo afrontó el Papa Benedicto XVI. Es seguramente el que está atrás de esto. Claro, bueno, pues yo no lo sé. Yo estoy casi segura que Benedicto. Pero bueno, él ya lo planteaba en Deus Caritas Est, ¿no? Cuando él hablaba realmente de esta fuerza que está en el ser humano y que brota como una fuerza ascendente
y que bien, digamos, bien llevada es positiva y es necesaria para las relaciones humanas, ¿no? Todo lo humano es bueno, siempre y cuando sirva para establecer estas relaciones de amor sólidas y verdaderas. Ahora, lo que no está muy claro es la salida de un mundo en donde la concepción de felicidad y de sufrimiento, de alguna manera, diría yo, confunden y llevan a un camino que es como un desfiladero sin salida. La queja sobre las adicciones y la depresión son una respuesta a un mundo que indudablemente la promocionan, o sea, ¿qué hace un niño, como te decía, pegado a lo que uno diría no debería estarlo, pudiendo hacer un buen uso del avance de la técnica? Porque no se trata, digamos, de demonizar los avances de la técnica, absolutamente, sino el uso que se hace, porque este mismo celular nuevo, etcétera, le permite a ese padre ausente comunicarse ahora con su hijo, esté a donde esté, por distintos medios, por Skype, por Face, etcétera, y encontrar este niño que está en un lugar distante mientras él trabaja, o sea que tiene la maravilla de una presencia virtual que bien utilizada cumpliría una función, ni qué decir de la depresión, digamos, esta cosa planchada de no querer saber sobre su propia verdad y negarla y preferir dejar de ser o estar. Tengo una palabra de un adolescente, de una sesión, en donde él significa su depresión como haber estado en coma. Qué fuerte lo de haber estado en coma, muerto en vivo. Qué bárbaro, ¿no? O sea, siendo un observador, no participante de lo que ocurría en su núcleo familiar, y no son situaciones adversas para la vida, es que no están pudiendo cabalgar sobre su vida. Eso es lo que me parece. Lo que pasa es que yo creo, Estela, que nuestro mundo sufre de una profunda orfandad. Hay una crisis de paternidad, hay una crisis de fidelidad que viene de esto, de este primer problema de que este mundo no tiene padre. Ahora, en esto es muy interesante porque si bien hubieron épocas en donde la Iglesia se alejó muchísimo del psicoanálisis ortodoxo, hoy yo noto que hay una especie de acercamiento y una coincidencia brutal en los temas más fuertes. Este es uno. Qué bueno, me alegra mucho. Lo que pasa el tema de las funciones de los padres, ¿sí? El otro, fíjate que me impresionó, cuando se habla del malestar y se habla del hedonismo, hoy por hoy ese hedonismo está puesto del lado de la pulsión de muerte, precisamente este empuje a la satisfacción y nada más en una burbuja y en sí mismo, viene siendo significado por nuestra ciencia como una presentación de la pulsión de muerte, no como viva la vida y eso está bien y es un modelo de felicidad. Sería, por supuesto, un circuito bastante largo explicar las razones por las cuales, pero los efectos son a la vista de todos, o sea, no querer saber sobre la propia verdad de su inconsciente, de su porque se tiene miedo. Pero porque también hay una cosa complicada en todo lo que está pasando en el mundo. Yo te escuché en otras conversaciones de dónde venimos, o sea, qué ha pasado con las generaciones anteriores, a donde hubo un avance de la técnica y donde uno no sabe porque ha sido concebido de una manera distinta, donde uno no conoce el padre, no conoce la madre, en donde hemos perdido este marco simbólico que nos humaniza, es muy difícil decir cómo vamos a abordar el sufrimiento y cuál es el norte. Esa sería una de las cosas que creo que esta encíclica del Papa pone un norte para esta falta de dirección de la vida misma. Sí, sí, por eso cuando yo te decía que hay un problema de orfandad,
hay una ausencia de padres. Cuando yo digo padre también digo de madre. Digo, entonces casi hacemos líquido todo. Pero digo, el padre, la madre hablan del origen. Entonces el niño frente al padre y a la madre sabe de dónde viene, sabe que viene de, no está solo. Sabe que tiene un origen que es sólido, para volver a hablar de lo mismo, frente a lo cual él no tiene miedo, él se siente amparado, protegido, acogido, acompañado, ayudado. Pero además, él tiene quien le indique a dónde va. Por lo tanto, lo que vos decías, la Laudato Si dice, ¿para qué vive el hombre? El para qué, el sentido, es de fundamental importancia. Sabiendo de dónde se viene y a dónde se va, se tiene otra relación con todo lo que comporta el camino, que es relación con otros, que es relación consigo mismo, que es relación con las cosas, que es relación con Dios. Y entonces, en ese camino que tiene principio y que tiene finalidad, no fin, sino tiene una finalidad mostrada, yo sé cómo me voy a relacionar con todo esto, conmigo, con los demás, los otros están también. No soy yo el principio y el fin de mi vida. No soy yo el todo, y no todo está puesto para mí. Todo está puesto para mí si yo estoy puesto para los demás. Entonces, esta solidez en el amor nos da personas sólidas también. Y cuando vos decís toda esta cultura hedonista, ¿qué nos propone? ¿Qué exacerba? Y exacerba frente a un individuo que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, exacerba los sentidos, la necesidad de llenarse de algo. Quiere tener un sentido para trabajar, para hacer, para ir, para venir. Pero no ha descubierto su sentido último. Y entonces más consume y más tiene experiencia de la insaciabilidad, del vacío que provoca. No se detiene. No se detiene. Entonces, no es el consumismo, no es el hedonismo en sí, el placer por el placer, el pasarla bien, el que uso las cosas y tiro porque no me sirven, no es la respuesta a la necesidad profunda que tenemos todos de amar y de ser amados. Hay muchas cuestiones que en realidad me parece que no las va a resolver ni la ciencia nuestra de manera aislada, sino que tiene que haber un pacto social nuevo. Seguro. En donde la Iglesia forme parte del pacto, la educación, los planes de ayuda para que vengan niños al mundo, como fueron los de la década anterior, 12 años de alguna forma haber promocionado la ayuda esta legítima sin ningún seguimiento. Entonces muchas adolescentes, esto ha sido un trabajo nuestro de campo, o sea que hablo desde el lugar a donde uno ha visto que en realidad las chicas lo que querían era tener un trabajo. El trabajo era un subsidio. Trajeron hijos al mundo y se desresponsabilizaron de la maternidad porque nunca supieron que estaban siendo madres, por lo tanto tampoco sabían. ¿Cuál era la finalidad de esa maternidad? Digo, ha sido tan grave, y en esto obviamente no con el ánimo de echar culpas, que es lo que menos a mí me interesa, sino de tomar conciencia de cuál es el mundo que se viene. Se viene un mundo de muchos niños que no han tenido la oportunidad de ser concebidos en el marco de una familia como en otras épocas, y también la raza humana no ha cambiado. O sea, Heidegger habla de la falta de ser en esta condición del ser humano y de una búsqueda incesante. O sea, es un sujeto absolutamente desamparado del que estamos hablando, con mucha necesidad de búsqueda, siempre es el humano un perdido desde ese lugar porque está en búsqueda de, necesita una orientación, esa es su entidad, y de alguna manera
No se puede promocionar el nacimiento de niños si no se toma conciencia de qué se trata, a quién, cómo, por qué se trae al mundo, que no es una relación laboral cualquiera, por dar un ejemplo de una falta de previsión sobre el futuro de Argentina. Si bien es necesario el apoyo, no es en realidad el objetivo darle trabajo a una adolescente y que esta adolescente se quede embarazada, porque también ya se le terminó el trabajo. Ahora el tema es qué hacemos con tantos niños que vinieron a este mundo y están absolutamente huérfanos, simbólicamente huérfanos. Esa es una parte, ese es un ámbito de la realidad. También están los otros ámbitos de todas las otras familias también, en las que también se está sufriendo en este momento con una situación económica dificilísima. Bueno, yo digo, los problemas son oportunidades. Y creo que así hay que tomarlos. Entonces, también me parece que es el momento de sentarnos a reflexionar entre todos, pero en búsqueda de una vida un poco más sencilla y austera. Por supuesto que no tiene que ser promovida solo desde afuera, pero también enseñarles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a disfrutar de otra manera. A disfrutar de otra manera, a jugar de otra manera. Relacionarse de otra forma con la vida. Relacionarse de otra manera. Sí, para eso estarían los adultos. Aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima. Están en otra cosa. Lamentablemente, pero yo creo que esto también es cuestión de políticas públicas. También están en otra cosa. Pero es responsabilidad nuestra. Entonces seguro. Tendremos que empezar a formar jóvenes que tengan ganas, porque lo propio de la juventud es el cambio. Bueno, cambiar estas situaciones y no seguir eso sí me parece muy interesante. Ahí sí yo apuesto en estos minutos que nos quedan, y también, como siempre digo, la invitación y el mensaje dirigido a ustedes, chicos. El mundo del mañana es un mundo que hay que resignificarlo y no es ese el camino. Este encierro en la cápsula y negar la condición, la de uno mismo, y refugiarse en una realidad inexistente desde el punto de vista del principio de realidad, tiene corto alcance. Así que el lugar está abierto, la propuesta es esa. Bienvenidos sean los que quieran nuevamente tener un punto de vista en relación a lo que yo titulé la fragilidad y la banalidad del lazo social. Muchas gracias, Rosita, por acompañarnos. Como siempre, una valiente. Muchas gracias a vos. Y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.